Después de la absurda decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la que la Sala de Instrucción decidió imponer medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al expresidente Uribe, me di a la tarea de hacer este video para que usted valore cómo es que se toman las decisiones judiciales en Colombia y si existe equidad. Ahora bien, debemos preguntarnos qué valoraciones habrán hecho esos magistrados para imponer dicha medida. Las opciones que tenía la Corte Suprema de Justicia en primer orden era 1. La de ordenar la detención del expresidente al estimar que su permanencia en libertad podría afectar la integridad de la investigación. La segunda era ordenar una restricción de su movilidad y la tercera era determinar que el expresidente siguiera en libertad enfrentando este proceso judicial que para este caso en concreto era lo más coherente. Pero todo eso ¿a qué viene?, se preguntará usted, querido espectador. Pues es sencillo y evidente que estas valoraciones no las tuvieron en cuenta cuando esta corrupta corte dejó prácticamente escapar a Jesús Santrich, y es aquí en donde viene el cuestionamiento que se le hace a esta corrompida justicia que, como lo dije en el video pasado, ya tocó fondo. Pero que sea el mismo Álvaro García, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que dé explicaciones del por qué no se le decretó lo mismo a Jesús Santrich de lo que se le está decretando al expresidente Uribe, es decir, una medida de aseguramiento consistente en detención, y más sabiendo que ya existían pruebas contundentes contra ese señor por narcotráfico y se había aprobado su extradición. Escuchemos las insólitas explicaciones que da este magistrado, quien es nada menos para la época el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que en realidad le abrió las puertas a Santrich para que éste se escapara del país. Al final usted me dirá si existe justicia en Colombia y si esta Corte Suprema no ha sido permeada por la izquierda radical, la mafia de Santos y toda clase de delincuentes. Y dijo que el señor sí era forado con fundamento en lo que el Consejo de Estado acababa también de decidir, de que era válida la elección de él como representante a la Cámara. Al decidir que no era competente la Fiscalía, la Sala de Casación Penal de la Corte tuvo que dejar libre al señor Santrich porque el que había ordenado su detención, que era la Fiscalía, no era el competente. La Corte no podía tomar en su Sala de Casación Penal una decisión diferente. Solamente estaba decidiendo el conflicto de competencia, que en penal se llama impugnación de competencia. Entonces, al dejarlo libre, decidió también que eso debía iniciarse, que ese proceso debía iniciarse por la sala que corresponde a los aforados, que era la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, recientemente creada por la reforma constitucional del año 2018. Esa sala le llega el expediente y el señor Santrich está libre. ¿Qué hace con relación a él? Estudiar el expediente, mirar si existen los indicios para iniciar el trámite. 2 indicios graves deben existir, los encontró y los cita a la diligencia de indagatoria. Pero esa indagatoria puede hacerse con la persona sindicada o la persona imputada de los hechos libre o con la persona detenida. Lo normal es que en la legislación colombiana se haga con la persona libre. Solo se retiene cuando hay ciertas situaciones que los jueces analizan para ordenar su detención. Y en este caso, la Sala de Instrucción encontró que si él había comparecido a la JEP, estaba en el proceso de paz, estaba presto a posesionarse como congresista, que no había ningún peligro de que el señor se fuera a escapar, y él manifestó siempre que iba a responder. La Sala de Instrucción lo creyó y valoró que la libertad de este señor para ser investigado era válida y era justo reconocerla y conservarla. Entonces así lo determinó, simplemente lo citó a indagatoria. Ese término de cita indagatoria se venció el día de ayer, o la fecha era el día de ayer. Hasta este momento, hasta ayer a las 9 de la mañana, el señor Santrich, por parte de la Sala de Instrucción, era completamente libre, nacional e internacionalmente. Él no tenía que comparecer, no tenía que estar en ninguna parte. Lo que pasa es que la comunidad se exasperó viendo que no aparecía y podía, de pronto, era una duda, podía no aparecer. Pero esa duda en principio no la había tenido la sala, o pongamos que sí la haya tenido, pero valoró una y otra situación y aceptó que era más factible que se presentara. Y uno puede creer, como persona analista del derecho, que a una persona le dan
la oportunidad de explicar una situación donde lo están incriminando, siendo la indagatoria uno de los medios de defensa del sindicado, que él tendría interés en venir ante la Corte a explicar su situación, y no lo hizo. Ayer a las 9 de la mañana empezó la audiencia, la diligencia de indagatoria, no compareció, estuvieron deliberando en la mañana, en cualquier momento de esa deliberación de la sala pudo haber comparecido y no lo hizo, la suspendieron y en la tarde la terminaron ordenando la detención, la orden de captura para escucharlo en indagatoria de una manera diferente. Si no se captura el señor Santrich, de toda manera el proceso continúa y terminará con una sentencia de acuerdo con las pruebas practicadas y que se sigan practicando dentro del mismo proceso. Honorable magistrado, muchas gracias por su explicación y creo que la audiencia y sobre todo quienes están opinando, escribiendo sobre el tema, deben prestar mucha atención al escenario del señor Santrich, que es un escenario, dijéramos, de alguna manera especial. Yo lo que no comparto, que por supuesto respeto, pero no comparto, son las valoraciones. Usted dice, la mayoría de estos llamados a indagatoria se hacen con una persona en libertad. No sé, habría que aclarar ahí que es que la indagatoria, lo que le van a preguntar al señor es sobre la conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, como dice un indictment en los Estados Unidos. 10 toneladas. No sé si alguien que sea sospechoso por 10 toneladas lo puede hacer en libertad. Y lo segundo, que es que el señor se venía portando bien después de firmado el acuerdo de paz, asistiendo a las diligencias de la JEP o asistiendo al Congreso como congresista. Ahí también la valoración tiene otra cara, magistrado. Es que el señor lleva la mayoría de su vida delinquiendo y en fuga. O sea, su prontuario, que ya se le perdona o se le iba a perdonar en la JEP por el acuerdo de paz, por supuesto, le limpiaría su situación. Pero ahí no hay que valorar un poquito el pasado del señor. Es que el pasado del señor es cierto, es una vida de delincuencia. Es cierto, y la ciudadanía tiene razones para estar exasperada por la situación. De todas maneras, siempre que un juez toma una decisión, habrá quienes la comparten y quienes no la comparten, y nosotros estamos expuestos siempre a eso. Son seres humanos tomando decisiones sobre valores supremos de otro ser humano, y en ciertas circunstancias uno se compromete con una situación jurídica y política de una persona, puede ser. Entonces, si creyeron en eso, creyeron que el proceso era más grande, que el compromiso era más grande, que el valor que le da a una persona que está comprometida políticamente, como dice, con todo un país, a cumplir, y siempre dijo que iba a cumplir, es una posibilidad de que haya habido un cierto grado de credibilidad, pero eso se hace dentro de las valoraciones, como dije ahora, y que cualquiera las puede cuestionar. Nosotros somos personas que tomamos decisiones humanas que están sujetas a equivocaciones, están sujetas a la valoración social, a cualquier acuerdo o desacuerdo, es cierto, pero se toman de la mejor manera, tratando de hacer un bien al país, tratando de salvar en cierto sentido lo que hemos venido trabajando tanto, que es la paz. Y creía la sala de instrucción que no había ninguna razón para que este señor no se presentara en el día de ayer a rendir su indagatoria. Es una equivocación que en este momento el país puede sentirse mal. Yo entiendo que todos nos sentimos burlados, pero el que más mal hizo y el que más mal se está haciendo personalmente es él mismo, a su mismo grupo y al propio proceso de paz. Presidente, desde un comienzo o cuando se habló de la indagatoria, la Procuraduría le pidió a la Sala de Instrucción que tuviera en cuenta que la comisión del delito fue después de la firma del acuerdo de paz. ¿Con solamente esta hipótesis no era suficiente para ordenar su captura? Eso es cierto, pero eso se tuvo en cuenta. Si no se hubiera tenido en cuenta que la acusación era de un hecho posterior al proceso de paz, no se había podido iniciar de ninguna manera la investigación, sino que había permanecido en la JEP. Se inició la investigación porque se tuvo en cuenta que era posterior al proceso de paz. Lo que pasa es que las otras son valoraciones con respecto a la indagatoria misma, así se hace con el reo, perdóneme que de pronto los términos no sean muy exactos,
porque yo no soy penalista, soy de la sala civil, la persona sindicada o indiciada o que está señalada del delito permanezca libre o tenga que ser detenido. Hay unas razones para que tenga que ser bajo captura, y esas son cuando hay peligro para las pruebas, peligro para el mismo indiciado, o cuando hay peligro de fuga. En este momento la Corte valoró todos esos comportamientos durante el proceso de paz y posteriores a él, y tuvo en cuenta que eran mayores las razones que él mismo tenía para presentarse a la indagatoria, a explicar. Era una oportunidad. Es que la indagatoria es un medio de prueba y además es un medio de defensa del mismo sindicado. Entonces él no tenía más razones para escaparse que para estar ahí explicando su situación, y él hizo un análisis diferente y se burló del país, es cierto. Sí, magistrado, digamos, aparte de la competencia de la Corte y de su actuación en derecho, como usted nos lo ha explicado, me parece importante que nos explique, digamos, sabiendo el riesgo de los antecedentes de fuga que de pronto podía tener el señor Santrich, porque hay algunas grabaciones antes de la primera captura que dicen que lo van a capturar y que tiene que volarse. ¿Por qué no ordenaron la medida de aseguramiento desde antes? Esas son valoraciones que hizo la sala de instrucción. Yo considero que en medio de todo estaban las posibilidades efectivas de captura. De pronto no las vieron muy concretas y vieron que era mejor esperar que él compareciera libremente. Esos son valoraciones de la sala que yo no respondo directamente por ellas, yo las explico a posteriori como representante de la Corte, pero la decisión en el fondo mismo sí son valoraciones de los magistrados que componen la sala de instrucción. Magistrado, usted dice claramente pues que son decisiones humanas y cuando hablamos de toda decisión humana hay margen de error. Entonces, ¿eso quiere decir que la Corte Suprema reconocería que se equivocó en este procedimiento y lo pudo hacer de manera diferente? No, de ninguna manera, y mucho menos soy yo el que vaya a reconocer esto. Yo estoy explicando una actuación de una de las salas de la Corte. Yo no puedo reconocer que haya ningún error. Estoy hablando de que hay medio país que considera que debió ser de una manera y medio país que puede considerar de la otra. Entonces, son dos posiciones que se pudieron haber tomado, la Corte optó por una y está debidamente sustentada. La obligación del juez es motivar la decisión, y esta decisión sobre Santrich, tanto la primera como la de ahora, están debidamente motivadas. La de llamarlo a indagatoria sin capturarlo, como la de ayer donde ya ordenó la captura, todas dos debidamente motivadas, que es la obligación del juez. El juez en una democracia se legitima por la motivación de sus decisiones, y eso está correctamente hecho. O sea que de ninguna manera estoy reconociendo yo que haya equivocación, estoy reconociendo que hay descontento de parte de la ciudadanía, y eso es normal en las decisiones judiciales, que la gente quede una parte contenta y otra no. Eso es casi la constante, que la mitad que gana queda contenta y la mitad que pierde dice que el juez se equivocó. Pero no estoy aceptando que sea una equivocación. El juez lo toma su decisión con una motivación válida como la que tomó la sala de instrucción en el día de ayer. Así lo mismo tomó la de dejarlo libre para la indagatoria hace 2 meses aproximadamente. Como bien lo escuchó, para la Corte, este señor Santrich no era ningún narcotraficante, era una mansa paloma y no representaba ningún peligro, y tampoco pensaban que se iba a escapar, ya que en su sano entender la Corte estaba segura que era un buen ciudadano y que iba a presentarse juiciosamente a las audiencias y que estaba dispuesto a decir toda la verdad.